Había pasado semanas planeando la sorpresa perfecta. Era nuestro 10º aniversario de bodas y quería recordarle a Jake el amor que habíamos construido a lo largo de los años. El matrimonio no siempre fue fácil, pero siempre creí que estábamos juntos en esto. En las altas y bajas, las largas noches de trabajo, las dificultades de construir una vida desde cero. ¿Lo habíamos logrado? O al menos eso creía. Había reservado una escapada de lujo de fin de semana en un hotel exclusivo, uno que Jake siempre había querido visitar pero nunca había tenido tiempo. Todo estaba listo. Una cena privada a la luz de las velas, una suite con una impresionante vista al océano y un itinerario personalizado con todas las cosas que le encantaban. Estaba destinado a ser un fin de semana en el que pudiéramos reconectar, lejos de las distracciones de la vida cotidiana. Antes de profundizar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de este viaje. Si les encantan las historias de karma, justicia y recuperación del poder, asegúrense de suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda a traerles historias aún más atractivas. Ahora, entremos en materia. El día de nuestro aniversario estaba llena de emoción. Le había dicho a Jake que estaría ocupada con el trabajo esa noche, haciéndole creer que nuestra celebración sería más tarde. En realidad, le llevaba horas de ventaja, llegando temprano para preparar la sorpresa. Quería ver la expresión de su rostro cuando entrara en nuestra suite y se diera cuenta de cuánto había hecho para que esta noche fuera especial. Pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Mientras estaba en el mostrador de registro confirmando nuestra reserva, escuché una risa familiar. Una risa profunda y despreocupada que me provocó escalofríos. Me giré instintivamente, con el corazón latiéndome con fuerza por la anticipación. Y allí estaba Jake. Pero no estaba solo. Junto a él estaba una mujer que nunca había visto antes, con la mano apoyada casualmente en su brazo mientras se acercaban al mostrador juntos. Era más joven, hermosa sin esfuerzo y completamente cómoda, como si perteneciera allí, como si perteneciera a él. Se me revolvió el estómago. Mi mente se negaba a procesar lo que veían mis ojos. Había pasado años leyendo las expresiones de Jake, entendiendo sus sutiles señales, pero no había nada sutil en esto. Parecía feliz, relajado, como un hombre completamente libre de culpa. Quería creer que era un error, que tal vez era una colega, una clienta, alguien del trabajo. Pero entonces hizo algo que destrozó esa frágil esperanza. Se inclinó y la besó. No fue un roce accidental y vacilante. No fue el tipo de gesto que pudiera malinterpretarse. Fue íntimo, deliberado, el tipo de beso que un hombre le da a una mujer que desea, a una mujer que ama. El aire a mi alrededor se volvió denso, sofocante. Mi visión se nubló, pero me obligué a quedarme quieta, a procesar, a entender. Porque si me movía, si reaccionaba demasiado rápido, podría romperme en 1000 pedazos. La mujer soltó una risita, susurrando algo en su oído. Él sonrió, asintiendo mientras cogía la tarjeta llave del hotel. Y entonces, como si sintiera mi presencia, levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Un destello de algo cruzó por su rostro. Sorpresa. Pánico. Pero luego, con la misma rapidez, desapareció. Su expresión cambió a algo mucho peor. Diversión. Sonrió, y luego, con un encogimiento de hombros casual, pronunció las palabras que me perseguirían por el resto de mi vida. No puedes hacer nada al respecto. El mundo a mi alrededor se quedó en silencio. El vestíbulo del hotel, el parloteo de los huéspedes, el suave murmullo de la música, todo se desvaneció en el fondo. Todo lo que podía oír era el sonido ensordecedor de mi propio corazón roto. Había pasado 10 años construyendo una vida con este hombre. Lo había amado con cada fibra de mi ser, y aquí estaba, mirándome como si no fuera nada. Una broma, una tonta, impotente. Se dio la vuelta, despidiéndome sin esfuerzo como si fuera una mera molestia, una pieza olvidada de su pasado. Se alejó, riendo con ella, desapareciendo por el pasillo como si yo no existiera. Me quedé congelada, con los dedos agarrando el borde del mostrador de registro con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quería gritar, quería perseguirlo, exigirle una explicación, hacerle sentir el dolor que me acababa de infligir. Pero no lo hice, porque en ese momento, cuando el peso de la traición se asentó profundamente en mis huesos, algo dentro de mí cambió. No iba a rogar, no iba a llorar delante de él, no iba a darle la satisfacción de verme romper. Jake pensó que no podía hacer nada al respecto. Estaba equivocado. Muy equivocado. La recepcionista carraspeó vacilante, sacándome de mi trance. Señora, ¿le gustaría seguir adelante con su reserva? Preguntó con voz preocupada. Me giré hacia ella lentamente,
forzando una sonrisa educada mientras cogía la llave de la habitación. Sí, dije con voz firme. Absolutamente. Pero este no iba a ser el fin de semana que había planeado. Este iba a ser algo completamente diferente. Caminé hacia el ascensor, mi mente ya no nublada por el dolor, mis manos ya no temblando por la conmoción. No, esto no había terminado, ni mucho menos. Jake no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Y cuando le golpeara, no se reiría más. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave timbre, encerrándome en un espacio que se sentía sofocante pero extrañamente silencioso. Agarré la tarjeta llave del hotel, mis dedos presionando el plástico liso como si fuera lo único que me anclaba a la realidad. Las palabras de Jake aún resonaban en mi mente. No puedes hacer nada al respecto. La audacia, la pura arrogancia. Me había descartado como si fuera una ocurrencia tardía, como un mueble gastado que había superado. Pero yo no era una simple reliquia abandonada de su pasado. Era su esposa, la mujer que había estado a su lado cuando no tenía nada, la mujer que había sacrificado sus sueños para que él pudiera perseguir los suyos. Y ahora era simplemente desechable. El ascensor sonó, sacándome de mis pensamientos en espiral. Salí, mis tacones resonando contra el pasillo de mármol mientras me dirigía a mi suite. La puerta se abrió suavemente, revelando la habitación que había preparado con tanto esfuerzo. El champán estaba enfriándose en una cubitera de plata, con la condensación acumulándose en su base. El suave resplandor de la luz de las velas se reflejaba en las sábanas blancas impecables de la cama tamaño king. El aroma a rosas frescas llenaba el aire, un aroma que había elegido específicamente porque Jake una vez me dijo que le recordaba los primeros días de nuestra relación. El peso de mi realidad se asentó profundamente en mis huesos. Esto ya no era una celebración. Era un monumento a mi humillación. Me acerqué a la mesa, mirando la cena cuidadosamente preparada. La delicada porcelana, las servilletas cuidadosamente dobladas, los cubiertos grabados. Cada detalle gritaba de una mujer perdidamente enamorada. Pero esa mujer ya no existía. Cogí la botella de champán, mi agarre apretándose alrededor de su cuello. Por un momento, consideré tirarla, viendo cómo se hacía añicos contra la pared, reflejando los restos de mi confianza. Pero entonces me detuve. Eso sería demasiado fácil. Destruir cosas no arreglaría nada. No borraría la traición ni desharía el daño. Si quería recuperar mi poder, tenía que hacer algo mejor. Algo que realmente hiciera que Jake entendiera lo que había perdido. Respiré hondo, mi mente trabajando en las infinitas posibilidades. Había pasado años dentro del mundo de Jake. Conocía sus hábitos, sus secretos, sus debilidades. Si pensaba que no podía hacer nada al respecto, me había subestimado de la peor manera posible. Me acerqué a la mesita de noche y cogí mi teléfono. Mis dedos se movieron con una determinación constante mientras me desplazaba por mis contactos. Mi mejor amiga, Samantha, siempre me había advertido sobre el comportamiento distante de Jake durante el último año. Ella había sentido que algo andaba mal, pero me había negado a verlo. Ahora la necesitaba. El teléfono apenas sonó 2 veces antes de que contestara. «Emily, ¿qué pasa?» Tragué saliva, obligando a mi voz a permanecer firme. «Necesito que me ayudes con algo». «Cuéntamelo todo», dijo en voz baja pero firme. Y así lo hice. Cada palabra salió como veneno, cada revelación avivando el fuego dentro de mí. Samantha escuchó sin interrumpir, pero pude oír cómo cambiaba su respiración. La ira bulliendo justo debajo de la superficie. ¿Esa? Se interrumpió, exhalando bruscamente. «Oye, ¿qué necesitas?» Miré alrededor de la habitación, mi mente ensamblando las piezas de un plan que apenas había comenzado a formarse. «Necesito saber todo sobre la mujer con la que está». «Estoy en ello», dijo inmediatamente. «¿Tienes algo para seguir adelante?» «Una foto». Dudé. Luego se me ocurrió una idea. Mi habitación de hotel estaba conectada a la de Jake a través de la suite de al lado. Las paredes eran lo suficientemente delgadas como para oír conversaciones amortiguadas. Si jugaba bien mis cartas, podría conseguir exactamente lo que necesitaba. «Te conseguiré su nombre pronto», prometí, colgando. Caminé hacia la puerta de conexión. Apoyé la oreja contra ella, mi corazón latiendo con fuerza mientras me esforzaba por oír las voces del otro lado. Al principio, solo el murmullo indistinto de la conversación, pero luego una risa, su risa. Era ligera, melódica, despreocupada, de una manera que me revolvió el estómago. Apreté la mandíbula, concentrándome en las palabras que siguieron. «No puedo creer que nos hayamos salido con la nuestra durante tanto tiempo», dijo, con diversión en su tono. La respuesta de Jake fue presumida. «Es demasiado ingenua para darse cuenta. E incluso si lo hiciera, ¿qué podría hacer? ¿Marcharse?»
Se rió. No duraría un mes sin mí. Todo mi cuerpo se enfrió. No era solo una aventura. No era solo un error. Esto era algo que había estado orquestando durante mucho tiempo, plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Y pensaba que era demasiado débil para dejarlo. Ese fue el momento en que decidí. No, supe que no iba a marcharme sin más. Iba a hacerle sentir la profundidad de esta traición. Iba a hacerle perderlo todo. Con paciencia calculada, respiré hondo y retrocedí. Este no era el momento para decisiones impulsivas. Era el momento para la precisión. Saqué mi teléfono, abriendo la aplicación de notas. Escribí. Averiguar quién es, la tarea de Samantha. Asegurar los registros financieros, ya que nunca había manejado nuestro dinero. Asumiendo que yo era demasiado detallista para que él se molestara. Exponerlo en el momento adecuado. La humillación pública no solo era satisfactoria. Era necesaria. Esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia. Volví a mirar la cena sin tocar. Las rosas, la luz parpadeante de las velas. La vieja Emily, la que había reservado este viaje con esperanza y amor en su corazón, se había ido. En su lugar estaba una mujer que estaba a punto de mostrarle a Jaque exactamente lo que sucede cuando subestimas a la persona equivocada. Y esto era solo el comienzo. Miré la cena sin tocar, el delicado parpadeo de la luz de las velas proyectando suaves sombras contra el mantel blanco. Hacía solo unas horas, había imaginado esta velada como una celebración, un momento de reconexión, un reavivamiento del amor que creía que aún existía entre nosotros. Ahora esa ilusión yacía hecha añicos a mis pies, reemplazada por una fría y calculadora ira que nunca antes había sentido. Jaque pensó que no podía hacer nada al respecto. Esa arrogancia, esa sonrisa burlona desdeñosa, no era solo crueldad. Era certeza. No tenía ninguna duda de que me derrumbaría, de que lloraría en silencio, de que desaparecería en un segundo plano mientras él continuaba con su farsa. Pero no me conocía, no de verdad. Había pasado años moldeando mi vida a su alrededor, moldeándome a mí misma en la esposa que él necesitaba, sacrificando mis deseos para hacer realidad sus sueños. Pero esta noche, algo dentro de mí se rompió, y de esos pedazos rotos, surgió algo nuevo. No iba a ser la mujer que se marchaba en silencio. Iba a ser la tormenta que nunca vio venir. Agarré mi teléfono, mis dedos moviéndose rápidamente mientras escribía un mensaje a Samantha. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre ella. Nombre, antecedentes, trabajo, todo. 3 puntos aparecieron casi al instante. Samantha, ya me he adelantado. La he encontrado en las redes sociales. Enviando capturas de pantalla en cuestión de segundos. Mi pantalla se llenó de imágenes. Su nombre era Lena Carter. Trabajaba en marketing, autónoma, nada estable. Su perfil estaba lleno de selfies con filtro, publicaciones sobre amor propio y manifestar abundancia. Todo mientras hacía alarde de viajes caros y bolsos de diseñador. Apreté la mandíbula. Conocía a Jaque. Tenía un tipo. Mujeres que le hacían sentir poderoso, que dependían de él. Se sentía atraído por la ilusión de control, por la idea de ser el salvador de alguien. Desplacé más abajo. Entonces lo vi. Una foto publicada hace solo unas semanas. Lena en un restaurante de lujo, sosteniendo una copa de champán con dedos manicurados. El pie de foto decía, a los amores secretos y los momentos robados. #Lava en vida. El mismo restaurante en el que Jaque había afirmado tener una cena de trabajo esa noche. Una nueva ola de ira me recorrió. Pero me obligué a respirar. La ira no ganaría esta guerra. La estrategia lo haría. Hice clic en sus fotos etiquetadas, buscando algo que pudiera ser útil. Y entonces vi algo que aceleró mi pulso. Una foto espontánea de Lena y Jaque tomada en un resort de playa el mes pasado. Me había dicho que estaba en un viaje de trabajo de última hora. Mis dedos se cerraron en un puño. Tenía suficiente para enfrentarme a él, para arrojarle la verdad a la cara y ver el pánico asentarse en sus ojos. Pero eso no era suficiente. Me había humillado en público, me había despojado de mi dignidad sin pensarlo 2 veces. Una simple confrontación no sería suficiente. Quería que experimentara exactamente lo que se siente al ser tomado por sorpresa. Necesitaba un plan, una venganza grandiosa, calculada e irrefutable. Abrí mi correo electrónico y me desplacé por los contactos hasta que encontré lo que estaba buscando. El jefe de Jaque. Siempre había sido imprudente, demasiado confiado en su capacidad para mantener las cosas ocultas. Se jactaba de cómo su empresa lo veía como indispensable, de cómo nunca cuestionarían a dónde iban y cómo manejaba las cuentas, una suposición peligrosa. Redacté un mensaje cuidadosamente, adjuntando capturas de pantalla, detalles de la reserva y marcas de tiempo. El asunto. Información confidencial urgente sobre Jaque Miller.
No pulsé enviar, todavía no. El tiempo lo era todo. A continuación, me desplacé por nuestras cuentas conjuntas. Jaque siempre había sido descuidado con las finanzas, dejándome los detalles a mí porque no era lo suyo. Sabía dónde estaba el dinero, a dónde iba y, lo que es más importante, lo que no quería que nadie más viera. Y ahí estaba, un pago recurrente de Venmo a Lena, pequeñas cantidades repartidas a lo largo de los meses, nunca lo suficiente como para levantar sospechas, pero lo suficientemente constantes como para mostrar la intención. Sonreí. Estaba financiando su estilo de vida, manteniéndola entretenida mientras yo trabajaba hasta tarde en la noche para administrar nuestro hogar. Hice capturas de pantalla de todo. Y luego, para la pieza final, llamé a la recepción del hotel. Hola, Daige Dulcemet. Solo quería confirmar algo. Mi esposo, Jaque Miller, se registró hoy temprano. ¿Podría decirme bajo qué nombre se hizo la reserva? Una breve pausa, el sonido del teclado haciendo clic, y luego, está a nombre de Lena Carter. La confirmación que necesitaba. Mi pecho se apretó, no de dolor, sino de anticipación. El juego había comenzado oficialmente. Colgué y exhalé lentamente. Esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperar el poder que me había arrebatado. El siguiente mensaje de Samantha apareció en mi pantalla. Samantha, podría ser soy mejor que buena. Acabo de empezar. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Jaque me había dado un regalo sin darse cuenta. Su traición no era solo un final. Era una oportunidad. Y cuando llegara el momento adecuado, cuando el mundo viera exactamente quién era, no solo me perdería a mí. Lo perdería todo. El peso de mi plan se asentó. Pero en lugar de miedo, sentí algo nuevo. Una satisfacción tranquila y ardiente. Cada pieza del rompecabezas se estaba uniendo, alineándose perfectamente, como si estuviera destinado a ser. Jaque había pasado años engañándome, confiado en que siempre seguiría siendo la esposa leal y confiada que nunca lo cuestionaría. Pero ahora no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Marcus Samantha, contestó antes de que terminara el primer timbre. Dime que tienes un plan, dijo, su voz aguda de anticipación. Oh, tengo más que un plan, respondí. Tengo una obra maestra. Se lo expuse todo, el correo electrónico a su jefe, las pruebas financieras, la exposición pública cuidadosamente planeada. Cada paso estaba diseñado no solo para herir a Jaque, sino para no dejar escapatoria. Dejó escapar un silbido bajo. Maldita sea, eres aterradora cuando estás así. Sonreí. Bien, porque eso era exactamente lo que necesitaba ser. Paso 1. El derribo financiero. Inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta, mis dedos moviéndose firmemente sobre el teclado. A lo largo de los años, Jaque había confiado en mí para administrar nuestras finanzas, siempre demasiado distraído con su ego para prestar atención. Ahora esa negligencia estaba a punto de costarle. Transferí mi mitad legítima a una cuenta separada, una a la que él no tenía acceso. ¿El saldo restant? Lo dejé allí, lo justo para que creyera que no pasaba nada hasta que fuera demasiado tarde. Luego saqué nuestros extractos de tarjetas de crédito compartidas. Las pruebas ya estaban en mis manos. Las compras compulsivas de Lena, sus escapadas caras, las cenas caras que Jaque había afirmado que eran reuniones de trabajo. Recopilé cada cargo, creando un documento hermético que pintaba una imagen clara de su engaño. Paso 2. La exposición pública. El hotel celebraba una cena de gala esa noche, una a la que Jaque había confirmado su asistencia bajo el supuesto de que yo no estaría allí. Él y Lena se pavonearían, confiados en su secreto. No tenía ni idea de que estaba a punto de convertir su gran noche en un desastre público. Samantha, siempre la genio, ya había conseguido una configuración de transmisión en vivo a través de un amigo en común que trabajaba en los medios de comunicación. El plan era simple. En el momento en que Jaque hiciera su gran entrada con Lena del brazo, las pruebas se mostrarían en la pantalla principal del evento. Capturas de pantalla de sus mensajes, extractos bancarios que demostraban que había estado financiando su estilo de vida con nuestro dinero, fotos de sus vacaciones, las mismas sobre las que había mentido, y el golpe final. Una grabación de voz de él riéndose a mi costa. Paso 3. El colapso de la carrera. Jaque siempre se jactaba de su impecable reputación en el trabajo. Era una estrella en ascenso, al que su jefe veía como futuro material ejecutivo, por lo que sabía que la verdad sería su perdición. Antes de que comenzara la gala, pulsé enviar en el correo electrónico a los altos cargos de su empresa. No era solo una queja emocional. Eran pruebas frías y contundentes de mala conducta en el lugar de trabajo. Cenas con Lena cargadas a la empresa, viajes de negocios falsos, recursos de la empresa robados, el tipo de exposición que lo pondría en la lista negra de toda la industria. No solo perdería su trabajo,
perdería su futuro. El momento de la verdad. La gala ya bullía de energía cuando entré. Mi vestido, un elegante número azul medianoche que había comprado para esta misma noche, abrazaba mi figura a la perfección. Si Jake esperaba que estuviera destrozada, rota o suplicando, le esperaba un duro despertar. Los Six Allen Stott. Estaba riendo, con una copa de whisky en la mano, el brazo alrededor de la cintura de Lena mientras charlaban con sus colegas. Parecía tan cómodo, tan engreído. Esa arrogancia duró exactamente 10 segundos más. Entonces comenzó el evento principal. La pantalla del proyector parpadeó y la sala se quedó en silencio cuando apareció la primera imagen. Una foto espontánea de Jake y Lena en un resort de lujo. Los susurros llenaron el espacio. La confusión se extendió como la pólvora. Luego vinieron las capturas de pantalla de sus mensajes, él llamándome ingenua, riéndose de cómo nunca me enteraría. Alguien jadeó. Su jefe se volvió bruscamente hacia él, con los ojos entrecerrados. Pero la verdadera sentencia de muerte llegó a continuación. La grabación de audio se reprodujo, la propia voz de Jake resonando a través de los altavoces. No duraría un mes sin mí. Y así, de repente, todo su mundo se derrumbó. Las consecuencias fueron inmediatas. La cara de Jake se puso pálida como un fantasma. Su agarre se apretó en su copa antes de dejarla caer con estrépito. A su alrededor, sus colegas retrocedieron, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Su jefe negó con la cabeza, ya sacando su teléfono, sin duda llamando a seguridad. ¿Lena? Ella tropezó hacia atrás, dándose cuenta de que no iba a salir indemne. Había disfrutado de los regalos, el dinero, la atención, pero ahora era parte del desastre. Jake se dio la vuelta, sus ojos recorriendo la habitación hasta que se posaron en mí. Le sostuve la mirada con una sonrisa lenta y calculada. Abrió la boca, tal vez para suplicar, tal vez para explicar, pero no había nada más que decir. Su carrera había terminado. Su reputación estaba hecha trizas. La mujer por la que me había dejado de lado ahora lo miraba con puro disgusto. Yo simplemente me di la vuelta, mis tacones resonando contra el suelo de mármol mientras me alejaba. Por primera vez en una década, era completamente libre. Mientras me alejaba de la gala, mi corazón latía con fuerza. Pero no de arrepentimiento, no de tristeza. La satisfacción, una profunda y tranquila satisfacción, se instaló en mis huesos como una exhalación largamente esperada. El tipo de alivio que solo llega cuando finalmente dejas ir algo que nunca estuvo destinado a ser tuyo en primer lugar. Detrás de mí, podía oír el caos que se desarrollaba. El murmullo de voces escandalizadas, los susurros apagados de los colegas de Jake, el sonido de su jefe exigiendo furiosamente una explicación. ¿Pero la mejor parte? El silencio de él. Jake siempre había sido rápido con las palabras, siempre saliéndose con la suya con labia, tejiendo mentiras con tanta facilidad que incluso yo las había creído durante años. Pero no había escapatoria a esto, no cuando toda la sala había presenciado cómo se desarrollaba la verdad en tiempo real. Llegué al vestíbulo del hotel, respirando hondo mientras salía. El aire nocturno era fresco, llevando consigo el olor a sal del océano cercano. Se sentía como un nuevo comienzo, como el primer momento de verdadera libertad que había experimentado en años. Samantha ya estaba esperando en la entrada, apoyada casualmente contra su coche, con los brazos cruzados y una sonrisa de complicidad. Bueno, dijo, arqueando una ceja. Eso fue algo. Dejé escapar una breve risa, sacudiendo la cabeza. ¿Tú crees? Ella se apartó del coche y me abrió la puerta del pasajero. Vamos, salgamos de aquí antes de que la explosión se desate por completo. No lo dudé mientras nos alejábamos del hotel. Miré por la ventana, echando un último vistazo al desastre que había dejado atrás. A través de las altas ventanas de cristal del salón de baile, vi a Jake, su rostro todavía pálido, su boca abierta como si buscara palabras que simplemente no llegaban. Lena estaba a su lado, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, su expresión cambiando de la sorpresa a la ira. Bien, que se enfrenten entre sí, que sientan el peso de sus propias decisiones. Me di la vuelta, no necesitaba ver más. El daño estaba hecho. Pero lo que no esperaba, para lo que no me había preparado por completo, era la magnitud de las consecuencias que seguirían. Los titulares golpearon más fuerte de lo que pensaba. A la mañana siguiente, me desperté en mi apartamento. Mi apartamento, el que había alquilado en secreto unos meses antes, cuando empecé a sospechar que algo andaba mal. Me había dicho a mí misma que era solo un plan de respaldo, una red de seguridad que nunca necesitaría. Resultó ser la decisión más inteligente que jamás había tomado. Samantha, que se había quedado dormida en mi sofá, todavía estaba hojeando su teléfono cuando salí del dormitorio. Levantó la vista, sonriendo.
Oh, esto te va a encantar. Me senté a su lado, tomando el teléfono de sus manos. El titular en la parte superior de la pantalla me revolvió el estómago. Ejecutivo de alto perfil expuesto en escándalo hotelero. Captado por la cámara durante la presentación de la gala. Hice clic en el artículo. Habían escrito todo. El romance, la mala conducta financiera, los correos electrónicos filtrados que alguien, gracias al muy útil amigo experto en tecnología de Samantha, había reenviado a toda la junta directiva de la empresa. Jake no solo estaba sin trabajo, ahora era intocable en su campo. Su nombre estaba estampado en los sitios de noticias de negocios. Su reputación irreparablemente dañada. Mi teléfono vibró. Otro mensaje, otro enlace de artículo, otra publicación en redes sociales destrozando a Jake. Al público le encantaban los escándalos, y Jake les había proporcionado el perfecto. Samantha se estiró, bostezando. Entonces, ¿qué sigue? Exhalé lentamente, mirando la pantalla. Había pasado tanto tiempo preparándome para este momento, pero ahora que había llegado, había una pregunta que no podía ignorar. ¿Qué sigue? Había destruido la vida de Jake. Había obtenido mi justicia. ¿Pero era eso suficiente? ¿O había todavía un último movimiento por hacer? La llamada que lo cambió todo. No esperaba tener noticias suyas, no después de todo. Pero esa tarde, mientras tomaba mi café, sonó mi teléfono. Jake. Miré su nombre en la pantalla, el recuerdo de su engreído "no puedes hacer nada al respecto" resonando en mi mente. Oh, cómo habían cambiado las tornas. Respondí. Silencio. Luego una respiración temblorosa e irregular. Emily. Su voz era ronca, como si no hubiera dormido. Yo. Necesito hablar contigo. Dejé que el silencio se prolongara, dejé que se retorciera. Habla, dije finalmente, manteniendo mi tono neutral. Yo, la cagué, su voz se quebró. Fui estúpido. Yo. Dios, ni siquiera sé qué decir. Todo se ha ido. Mi trabajo, mi reputación, Lena se fue, todos se han vuelto contra mí. Una sonrisa amarga curvó mis labios. No me digas. No era mi intención. Se detuvo, dándose cuenta de lo inútiles que eran las palabras. Yo solo, nunca pensé que harías algo así. Arqueé una ceja. ¿Te refieres a defenderme? Un profundo suspiro de su parte. Arrepentimiento, desesperación. Necesito tu ayuda, admitió finalmente. Y ahí estaba la verdadera razón de la llamada. No una disculpa, no remordimiento, desesperación. Jake había pasado años creyendo que lo necesitaba, que no sobreviviría sin él. Pero ahora, mientras estaba sentado en los restos de sus propias decisiones, era él quien se ahogaba, y tenía el descaro de pedirme ayuda. Me recosté en mi silla, dejando que sus palabras flotaran en el aire, dejándole sentir el peso de mi silencio. Luego, lenta y deliberadamente, exhalé. Jake, dije, mi voz tranquila y uniforme. Tú, tenías razón en una cosa. Podía oír la tensión crepitando a través del teléfono. ¿Qué? Preguntó vacilante. Sonreí, la pieza final de mi venganza encajando en su lugar. No te necesito, dije suavemente. Nunca lo hice. Y luego, antes de que pudiera decir otra palabra, antes de que pudiera convertir la conversación en algo que no era, colgué. El último clavo en el ataúd. El adiós definitivo. Y mientras dejaba mi teléfono, una extraña sensación de paz se apoderó de mí. Jake me había quitado tanto a lo largo de los años, pero este momento, me pertenecía. Cogí mi café, tomé un sorbo lento y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, era verdaderamente libre. Dejé mi teléfono, el sonido del final de la llamada todavía resonando en mis oídos. Por primera vez en años, sentí que el peso de mi vida pasada se levantaba de mis hombros, disolviéndose en la nada. El capítulo de Jake, de la traición, de la angustia, estaba cerrado, y esta vez no habría reapertura. El silencio que siguió no estaba vacío. Era liberador. Un tipo de quietud tranquila y pacífica, una que no había sentido en años. No desde antes de que Jake empezara a arrastrarme a su red de engaños, no desde antes de que me hiciera pequeña para encajar en su mundo. Pero ahora ese mundo se había derrumbado, y yo era la que estaba del otro lado, intacta. Samantha entró en la habitación, sosteniendo 2 tazas de café, su expresión expectante. Déjame adivinar, dijo, entregándome una. ¿Llamo? Asentí, una pequeña sonrisa curvándose en mis labios. Suplicó. Su risa fue pura satisfacción. Lo sabía. Siempre lo hacen. Tomé un sorbo lento de mi café, dejando que el calor se extendiera por mí. El sol entraba a raudales por las grandes ventanas de mi apartamento, bañando todo con una luz dorada.
Se sentía como una señal, como si el universo me estuviera diciendo que lo había logrado, que había sobrevivido. No, que había prosperado. Hake lo había perdido todo. Su trabajo, su reputación, su amante, su estabilidad, y ahora me había perdido a mí, la única persona que siempre había estado en su rincón, siempre lista para luchar por él, siempre dispuesta a perdonar. Pero esa versión de mí ya no existía. Había luchado por mí misma esta vez, y había ganado. Pero la verdadera pregunta persistía en mi mente, una que no me había permitido formularme por completo hasta ahora. ¿Qué sucede después? Durante tanto tiempo, mi vida había girado en torno a él, su carrera, sus objetivos, sus necesidades. Incluso mi venganza había consistido en asegurarme de que sintiera cada pizca de dolor que me había infligido. Pero ahora que había terminado, ahora que mi misión estaba completa, me quedaba algo que no había esperado: una pizarra en blanco. Dejé mi taza y exhalé lentamente, mirando por la ventana. Samantha me observó durante un largo rato antes de hablar. Entonces, ¿cuál es el plan? Quiero decir, acabas de quemar tu pasado hasta los cimientos. Podrías hacer cualquier cosa ahora, cualquier cosa. La palabra pesaba mucho en mi mente. Tenía razón. Por primera vez en una década, no tenía que responder ante nadie. No tenía que moldear mi vida en torno a las expectativas de otra persona. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. Creo que voy a empezar de nuevo. Samantha arqueó una ceja. ¿Cómo? Empezar de nuevo con una nueva vida. Sunny, ¿por qué no? No tengo nada que me ate. Podría mudarme a una nueva ciudad. Empezar de cero. Construir algo para mí misma sin la sombra de nadie sobre mí. Sonrió, recostándose en el sofá. Me encanta eso. Pero primero, celebramos. Mi rey. ¿Celebrar qué? Levantó su taza en un brindis simulado. Tu legendaria venganza, por supuesto. Acabas de hacer lo que la mayoría de la gente solo sueña. No solo te vengaste de él, destruiste todo su reino, y te alejaste sin un rasguño. Choqué mi taza contra la suya. Por un nuevo comienzo. El momento se sentía surrealista. Hace una semana, había estado planeando una escapada romántica con mi esposo, ciega a la verdad de quién era realmente. Ahora, era libre, de pie al borde de un nuevo futuro, con nada más que posibilidades frente a mí. ¿Y la mejor parte? Hake nunca iba a ser parte de ello. Los siguientes días pasaron en una bruma de victorias silenciosas. Observé desde la distancia cómo la vida de Hake continuaba desmoronándose. Sus antiguos colegas se habían vuelto completamente contra él, distanciándose a medida que salían a la luz más secretos sobre su mala conducta en el lugar de trabajo. Su jefe lo había incluido oficialmente en la lista negra de la industria, asegurándose de que nadie en su círculo siquiera considerara contratarlo. Lena había desaparecido sin dejar rastro, borrando cada foto de él de sus redes sociales, siguiendo adelante como si nunca hubiera existido. Casi sentí pena por ella, casi. Pero Hake estaba exactamente donde merecía estar. Un solo mensaje de texto de un número desconocido apareció en mi pantalla. Hake, ya ni siquiera sé quién eres. Miré el mensaje. Una ola de algo irreconocible lavandóme. No tristeza, no arrepentimiento, solo finalidad. Escribí 2 palabras, se acabó. Luego, sin dudarlo, borré la cadena de mensajes. Hake ya no existía en mi mundo. A la mañana siguiente, tomé la decisión oficial. Entré en la oficina de mi abogado y firmé los papeles del divorcio. Mi firma nítida y decisiva. No iba a alargar esto. No iba a darle ni un segundo más de mi tiempo. Se había acabado, completa y absolutamente. Y al salir a la calle, con el sol brillando sobre mi cabeza, sentí que algo cambiaba profundamente dentro de mí. Durante tanto tiempo, había creído que el amor significaba sacrificio, que ser una buena esposa significaba perdón, que aferrarse a algo incluso cuando dolía era mejor que dejarlo ir. Pero había estado equivocada. Dejar ir era lo más poderoso que había hecho en mi vida. Y ahora, con nada más que mi propio futuro por delante, estaba lista para abrazarlo. Con una respiración profunda, saqué mi teléfono y abrí una nueva búsqueda. Una ciudad diferente. Un nuevo comienzo. Una nueva aventura esperándome. Porque esto era solo el comienzo.